Cuando hablamos de las clases de procedimiento, nos tenemos que referir a qué criterios vamos a emplear para poder agruparlos en distintas especies. Sin duda, los procedimientos, bueno, en realidad uno puede tener distintas clasificaciones basadas en distintos criterios y sin duda nadie se enojaría por aquello. Por tanto, lo que nosotros vamos a intentar hacer es unas clasificaciones, podríamos decir, de las más comunes y más gruesas en cuanto al análisis. En primer lugar, tomando como parámetro el objetivo que persigue un procedimiento, de partida tenemos que decir que el objetivo de un procedimiento va a ser siempre el mismo, resolver un conflicto, parecerá obvio, pero vamos a ver el objetivo, podríamos decir, más próximo. ¿Cuál es la finalidad de este procedimiento? Podemos clasificarlo en distintos, fundamentalmente dos grupos grandes, que son los procedimientos de conocimiento y los procedimientos de ejecución. Como ustedes saben, los procedimientos de conocimiento son los que buscan establecer la determinada procedencia de algo, y la ejecución pasa a ser la etapa donde se va a materializar o traspasar ya a la vida real lo decidido en un determinado procedimiento. ¿Ya? La ejecución obviamente tiene un objetivo más de concreción, de poder satisfacer lo dispuesto en un determinado procedimiento cognitivo. Bueno, en ese sentido, los procedimientos de cognición o de conocimiento los podemos clasificar como sigue. En primer lugar, los procedimientos declarativos. Ya, los declarativos son aquellos que tienen por objeto fijar una determinada posición jurídica, fijar una determinada situación jurídica, eliminando la incertidumbre previa, ¿vale? Es decir, eliminando este estado inicial de caos, podríamos decir, sin disponer ningún tipo de prestación alguna a los litigantes, sino que solamente eliminando esta podríamos decir, incertidumbre, como ya hemos planteado. En estos procedimientos, el tribunal podríamos decir que se limita a establecer la procedencia de la aplicación de una norma o no. Generalmente no existe ningún tipo de condena, sino lo que estamos hablando es que hay una búsqueda por poder que el derecho actúe en determinado caso o no. Bueno, el clásico caso de aquellos son, por ejemplo, el procedimiento consagrado a propósito de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una norma que está regulada en la Constitución Política de la República. Como ustedes saben, el procedimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad consiste en evitar que una determinada norma actúe en un caso concreto por su choque con la Constitución Política de la República y su bloque, podríamos decir, también a través de los tratados internacionales. Entonces, en ese sentido, no hay ningún tipo de condena, nadie se le obliga ninguna prestación, sino que solamente una mera declaración. Por ahí, diferencia de los procedimientos constitutivos, donde aparte de esta declaración, también se crea una situación jurídica nueva, una situación jurídica inexistente previa a la declaración, pero que además también tiene y es totalmente novedosa y por tanto abre una nueva situación jurídica. Por ejemplo, en estos casos, tradicionalmente la literatura los da, son los relativos a estado civil. Por ejemplo, el que declara un divorcio, el juicio declarando el divorcio constituyendo la categoría jurídica de divorciado. O, por ejemplo, la de reconocimiento de filiación, en el cual se declara la filiación entre un padre, una madre y un hijo, y pasa entonces a crearse este nuevo estado civil en esta relación vincular, mejor dicho, entre padre e hijo, o madre o hijo. Entonces, en ese caso, no solamente está la declaración, sino también este nuevo estado que se crea a través de la Constitución. Un tercer caso son los procedimientos de condena. ¿Vale? Decir, estos procedimientos de condena no solamente nos limitamos a la declaración o la Constitución, sino también a la declaración que va de la mano con la imposición de obligaciones para las partes. Las partes pasan a ser obligadas a traducir prestaciones concretas. Y entonces la sentencia puede exigir desde el pago de dinero o a la ejecución de determinadas obligaciones, abstención de las mismas, privación de derechos, etc. ¿Vale? Es decir, hay una serie de soluciones que no se quedan solamente en la declaración, sino pasan también a lo que nosotros podemos denominar la prestación concreta. Esto es relevante porque acá encontramos lo grueso de los procedimientos. Por ejemplo, los procedimientos penales son de este tipo. Los procedimientos civiles en demanda de juicio ordinario tienen en su gran mayoría son de esta raigambre, ¿vale? Es decir, es bastante común encontrar, y por lo demás por la explicación bastante obvia. En la mayoría de los casos las personas lo que buscan es satisfacciones pecuniarias o sanciones en determinados casos, los que son aplicadas tanto por el derecho penal como el derecho administrativo sancionador, que son un porcentaje importante de los procedimientos en nuestro país. Otra clase de procedimientos dentro de conocimiento son los procedimientos cautelares.
Los procedimientos cautelares no tienen sino por objeto asegurar el éxito de la pretensión, vale decir, asegurar que la demanda que se vaya a deducir en juicio o la acción que se vaya a deducir en juicio, más puramente la pretensión que se deduce en juicio, en este caso tenga éxito al momento de que ésta sea acogida. Porque obviamente va a ser bastante ilusorio que se presente una determinada pretensión al conocimiento del tribunal y esta, por mucho que se obtenga un resultado favorable, no tenga dónde ser ejecutada debido a la inexistencia de fondos, por ejemplo, para pagar una determinada condena monetaria que ha sido impuesta a una de las partes. O, por ejemplo, pensemos un sujeto que está siendo investigado por un delito grave, difícilmente, si es condenado, va a ser habido si no es asegurada su presencia ante el tribunal. Por tanto, hay varias hipótesis, podríamos decir, de cautela en nuestro sistema que lo que buscan es netamente asegurar el resultado de la acción. Y pueden ser eventualmente procedimientos de cautela relativos a obtener material probatorio, resguardar el objeto del juicio, eventualmente remover algún obstáculo al desarrollo del procedimiento, etc. Hay mucho y en definitiva la teoría de la cautela es muy estudiada porque por lo demás es muy relevante, ya que le da este añadido de buscar el éxito de la acción que se va a impetrar. Bueno, más adelante vamos a hacer estas precisiones lingüísticas entre acción y pretensión, que sin duda, en nuestro concepto, el único elemento que se puede hablar de pretensión más que de acción. Pero para efectos de entenderlo y la nomenclatura común que en muchos textos se ocupa, vamos a hacerlo indistintamente. Bueno, y dentro último, estos casos de procedimientos de cognición se encuentran los procedimientos recursivos, que son aquellos que tienen por objeto podríamos decir, fundamentalmente dejar sin efecto la resolución a la cual están atacando. Y dejar sin efecto significa ya sea por la vía de la modificación completa, a través de recursos de fondo, o por alguna modificación por defectos formales, ya son estos más conocidos como procedimientos de nulidad. ¿Ya? Aquí ustedes van a encontrar, por ejemplo, la apelación, el recurso de casación en la forma, en el fondo, el recurso de nulidad penal, el recurso de nulidad laboral, etc. ¿Ya? Una gran gama de procedimientos recursivos que van a estudiar siendo ustedes como parte del ciclo de derecho procesal. Dijimos también entonces que, y por último me quiero detener en este último especie de procedimiento que no es tan ni cognitivo ni en ejecución, que son los procedimientos incidentales, porque pueden tener ambas raigambres, pueden ser procedimientos tanto para ejecutar incidentalmente como para conocer incidentalmente. Y los procedimientos incidentales son aquellos que buscan resolver cuestiones accesorias a lo discutido principalmente en el juicio. Vale decir, no debaten el aspecto central del juicio, sino que cuestiones que merecen un pronunciamiento especial, pero no, porque son de una determinada relevancia que van a incidir de alguna manera en el núcleo de la discusión, en el caso que se va a discutir. Por tanto, los procedimientos incidentales son muy relevantes dentro de un juicio determinado, de un procedimiento determinado, y existen de estos tanto como la imaginación pueda crear, ya que si bien existen incidentes, podríamos decir generales, procedimientos incidentales generales, también hay unos específicos que van a ser, obviamente, objeto de la creación de las partes. Una segunda clasificación de los procedimientos se refiere a la materia. Y en este sentido, no huelga mayor análisis. Tenemos que decir que procedimientos van a haber tantos como materias se puedan resolver a través de esto. Procedimientos civiles, penales, de familia, laboral, administrativos, lo que ustedes quieran. Efectivamente existe una gran gama de procedimientos y bajo esta clasificación muchos de ellos se encuentran. Tercera clasificación de procedimientos es en cuanto a su extensión. Y aquí hablamos de procedimientos de lato conocimiento o procedimientos simplificados. Los procedimientos de lato conocimiento son aquellos donde hay una gran cantidad de actos procesales debido a la necesidad de dotar de un mayor análisis al caso concreto. Los procedimientos de lato conocimiento son aquellos donde se permite una acabada exposición por parte de los litigantes, fases probatorias extensas con gran posibilidad de aportar prueba y un periodo de decisión holgado más o menos. Vale decir que exista un mayor margen de racionalidad, una mayor posibilidad de conocer el asunto, obviamente fundamentalmente por lo complejo del asunto. Y aquí entonces estos procedimientos usted va a encontrar los más clásicos: el juicio ordinario civil, el procedimiento de familia, el procedimiento laboral de, en este caso, mayor cuantía, el procedimiento penal por crimen o simple delito. Son los procedimientos más relevantes y se comportan como unas naves pesadas donde hay una mayor cantidad de actos
porque el nivel de control del error que tiene que haber a través de estos actos procesales es mucho mayor a lo que uno ve en los otros procedimientos que son los simplificados. Estos procedimientos simplificados tienen obviamente una menor cantidad de actos, una reducción en los pasos procedimentales y porque necesitan ser tramitados de forma rápida o no revisten menor complejidad o derechamente por razones económicas el legislador ha decidido concentrar y abaratar costos con procedimientos más cortos. Estos procedimientos simplificados están llenos en el sistema. El juicio sumario civil, el procedimiento simplificado por falta o por delito que no merezca pena mayor a presión menor a un grado mínimo en materia penal, los procedimientos monitorios en materia laboral, etc. Nos encontramos con muchos de estos procedimientos que son netamente condensaciones del procedimiento ordinario a propósito de estas tres razones que dimos para poder justificar la existencia de aquello. En esto es que siempre hay que tener especial atención por lo reñido que pueden encontrarse con las normas de debido proceso. Y eso sin duda nos va a dar un mayor análisis. Y una última clasificación en cuanto al ámbito de aplicación del procedimiento, vamos a hablar entre procedimientos individuales y procedimientos colectivos. Los procedimientos individuales son aquellos donde existe una pretensión eminentemente singular, vale decir, donde una parte litiga contra otra y esta parte puede ser eventualmente compuesta por un grupo reducido de personas, no más allá que eso, donde lo que se discute es una pretensión eminentemente personal. ¿Ya? Y esto hace que la gran mayoría de los procedimientos sea de esta característica. Por ejemplo, el procedimiento penal, el procedimiento de familia, el procedimiento civil común, etc. son procedimientos individuales. Ustedes no van litigando más de una persona, o dos, o tres, pero todas dentro de dos núcleos grandes que son quien ejerce la pretensión y quien se defiende la pretensión. En cambio, los procedimientos colectivos son una categoría totalmente distinta. En los procedimientos colectivos se ventila un interés colectivo o difuso, vale decir, un interés que le pertenece a una gran cantidad de personas, sea determinada o no. Y aquí se habla de interés y no de pretensión, porque el interés es un concepto un poco más difuso. Es una relación entre lo que se va a discutir y la persona, pero ya no en el sentido de que se ejerce ya al interior de un procedimiento, porque ahí pasa a ser una pretensión. Por tanto, cuando hablamos del interés difuso colectivo, nos referimos a donde existe una cantidad de personas potencialmente afectadas por una determinada actividad. Pensemos que estos procedimientos colectivos son muy comunes en materia de ley del consumidor, al menos en la ley chilena, y también en ley comparada, por ejemplo, en materia de daño ambiental o de daño también por producción de determinados agentes que van generando perjuicio a las personas. Por ejemplo, sobre todo son especies de consumidor, pero un poco más relativa a ya relaciones menos de consumo, sino más interpersonales. Lo que se llama en derecho comparado las acciones de clase, ¿ya? Entonces, en estos ámbitos, fundamentalmente medio ambiente, consumidor y podríamos decir acciones de clase, son estos tres grandes grupos donde estos procedimientos colectivos se generan. Y sin duda tienen, podríamos decir, una estructura totalmente distinta. No quiero ser tan radical, pero tiene una estructura más distinta al procedimiento individual, donde obviamente por la cantidad de personas que litigan en este otro procedimiento, la forma de comparecer es muy distinta, los actos probatorios también, la forma de comunicar los actos de procedimiento también son distintas, y eso genera entonces un diverso procedimiento, con categorías muy dispares con los individuales.